¿Cómo era la escuela a la que asististe? Y la escuela era linda porque tenía una entrada muy linda, éramos todos chicos del barrio y que no había diferencia de clase social ni nada. Tanto iba el que tenía más como la que teníamos menos. La educación mía fue, gracias a Dios, buena. Hice el jardín en una escuela estatal, hice la primaria en una escuela privada, becado. La secundaria la hice becada, fue en los años de dictadura. Había un orden, más allá de que te guste o no te guste, había un orden, una cuestión de respeto que hoy no existe, donde los padres en ese momento eran padres y educaban en su casa, cosa que hoy no existe. Hoy tendría que haber un colegio para enseñar a ser padres y a respetar a los hijos desde chiquito y no faltarle el respeto a los hijos, y después nos quejamos que los hijos faltan el respeto a todo el mundo. Después, la educación mía fue muy buena, más allá de que haya gente que no le guste, pero la mía fue buena. Cursé mis estudios en una escuela católica mixta privada subvencionada por el Estado en la década del 80. Una escuela muy influenciada por el clima de época, muy autoritaria y muy estricta. Bueno, la escuela a la que yo asistí es una escuela bastante particular para la época. Vivo todavía en el conurbano y en el borde del conurbano, y yo asistía a un colegio ubicado por fuera de lo que conocemos como el conurbano bonaerense. Entonces yo todas las mañanas tomaba un tren a las 7 de la mañana y me iba a una ciudad llamada Alejandro Korn, donde había un colegio secundario que para ingresar había que abrir una tranquera. Así que era bastante particular en ese sentido. Y como imaginarás, por supuesto, el entorno social era totalmente distinto, ¿no? Está claro que social, político y cultural era distinto a lo que yo estaba acostumbrado a ver en el conurbano bonaerense. Así que sí creo que fue absolutamente influyente. La escuela a la cual concurrí los 7 años era una escuela rural. Nosotros vivíamos en el campo, muy cálida, muy cuidadita, muy limpia la escuela, con 3 docentes, o sea, una directora que también daba clase y 2 docentes más. Sí influía en cierto modo, no lo político, porque hace muchos años y tanto creo que no influía, por ahí lo social, porque había familias numerosas, con algún problema económico, descendientes de alemanes que no hablaban español, entonces ahí venía la dificultad. Escuela primaria y secundaria públicas de Capital Federal. La locación tiene un fuerte peso social, desde ya que seguramente no es lo mismo una escuela pública en la década del 80 en Moreno o en San Miguel que en Capital Federal. El marco, ¿no? El marco social, los chicos. Iban chicos de clase media a la escuela pública. Iban chicos que los padres tenían un buen pasar, digamos, pero no se estilaba tanto ir a escuelas privadas. Entonces ahí se hacía una reunión entre los niños, teníamos como una transversalidad atravesábamos las clases, porque éramos pobres, de clase baja, de clase media baja y de clase media. Y todos ahí compartíamos y convivíamos. Obviamente que en la década de los 80 a mí me parece que había unas estructuras éticas, no sé si decir más fuertes, más establecidas en la mente de los docentes. Por ejemplo, no faltaba tanto la gente a clases, si bien el problema del sueldo de los docentes siempre fue un problema.
No es que ahora, por ejemplo, hoy en día hay mucho ausentismo, muchísimo ausentismo, lo vivo con 3 adolescentes que hay en casa y que van a secundaria pública. Y hay muchísimo ausentismo de parte de los docentes. En esa época no, me parece que tiene que ver con un contexto social que proviene, que mantiene una ética porque proviene de una sociedad más religiosa, de alguna manera. Los valores sociales, pero que estaban, creo que siempre estaban, los valores tienen su base en una creencia religiosa generalmente. Y esto hacía que la ética, que haya otra responsabilidad en los docentes, y no había ausentismo. Y con lo referente a los chicos, y bueno, había 2 o 3 chicos que no tenían zapatillas, porque tenían la zapatilla agujereada, y todos los demás por ahí teníamos las zapatillas bien. Cada familia un mundo. Yo era pobre, pero nunca fui con las zapatillas agujereadas, y tenía un compañero que era pobre y iba con las zapatillas agujereadas. El contexto social y político de mi época de colegio fue el proceso que terminó en el 83. Yo egresé de la secundaria en el 83, justo antes que asumiera Alfonsín. Así que toda mi educación, la mayor parte de la primaria y toda la secundaria, estuvo condicionada por el proceso militar.